Elementos de un mapa. Los elementos de un mapa son aquellos que representan información sintetizada y gráfica para complementar a los datos espaciales. Algunos de estos elementos son la barra o texto de escala, el símbolo del norte, el título del mapa, la leyenda, la simbología, etc. Estos elementos se pueden agregar a los mapas individualmente y podremos modificar todas sus características para obtener la mejor representación del mapa. Primero, vamos a ver cómo insertar la flecha del norte. Este elemento es muy importante ya que indicará dónde está el norte del mapa. Para agregarlo al mapa debemos ir a Insert y seleccionar North Arrow. Entonces aparecerá la ventana que vemos en pantalla donde hay una serie de modelos de flechas para que agreguemos al mapa la que más nos guste. Como vemos, hay botones para acceder a las propiedades de la flecha y en ellas podremos elegir el color, el tamaño, un ángulo de rotación o podremos definir que se alinee con el mapa si este no está recto. Insertar escala. La escala representa cuánto equivale una porción del mapa sobre la superficie real del terreno. Este elemento puede ser gráfico o numérico. Insertar la barra de escala. La barra de escala indica visualmente el tamaño de las porciones de mapa y permite calcular distancias y medir entidades sobre el mismo. Para agregar la barra de escala debemos ir a Insert y seleccionar Scale Bar. En la imagen de la derecha vemos que tenemos una interfaz similar a la de la flecha norte, pero en este caso en las propiedades de la escala vamos a poder modificar el número de divisiones y subdivisiones de la barra, las unidades de medida, las etiquetas, etc. Insertar texto de escala. El texto de escala expresa la escala del mapa en formato tipo texto con números que se dividen. En la imagen en pantalla vemos que los ejemplos antes de cargar la escala de texto indican que 1 centímetro es igual a 10 kilómetros. Esto significa que 1 centímetro del mapa es 1 kilómetro en la realidad. En las propiedades del texto de escala vamos a poder elegir si es una escala absoluta o relativa y en función a esta selección podremos elegir las unidades de medida o el formato numérico de la escala. Insertar leyenda. La leyenda es el elemento del layout que nos ayuda a identificar cada dibujo que hay en el mapa. En una leyenda hay dos componentes principales, un símbolo representativo de cada elemento del mapa y un texto descriptivo del mismo. Estos textos descriptivos, por defecto, serán los nombres que tienen las capas y las simbologías en la tabla de contenidos de ArcMap. Es importante definir bien estos nombres desde un inicio, pero si no fuera así, se pueden modificar una vez ya se ha creado la leyenda. Antes de insertar la leyenda, debemos configurar los nombres de las capas vectoriales haciendo doble clic en ellos. Para agregar la leyenda al layout, debemos ir a Insert y seleccionar Legend. En la primera ventana del asistente de leyenda aparecerán todas las capas que hay en la tabla de contenidos y en el cuadro de texto de la derecha aparecerán por defecto todas las que están activas. Podemos agregar las que no están activas, pero no es lo común. También aquí vamos a definir si la leyenda se va a mostrar en una única columna o en varias. Seleccionando Siguiente tenemos la posibilidad de modificar el título de la leyenda. Podremos escribir el texto que queramos y configurar las propiedades del mismo. Una vez definido, seleccionamos Siguiente. Entonces podremos elegir si la leyenda tendrá un borde, un color de fondo, sombreado, etc. Hay opciones para redondear el contorno y siempre tenemos un botón de Preview para ver cómo quedaría con lo configurado hasta ahora. Una vez estamos conformes con nuestro diseño, seleccionamos de nuevo Siguiente. Ahora llegamos a la configuración de los símbolos de cada capa. En esta ventana tendremos que seleccionar cada capa y elegir un ancho y largo para el símbolo de cada una de ellas. Además, podremos seleccionar la forma que tendrá el símbolo de las capas de líneas y de las capas de polígonos. En las imágenes de la parte inferior vemos las posibilidades que tiene ArcMap para representar las líneas o los polígonos de cada elemento del mapa. Por ejemplo, es muy común utilizar el símbolo horizontal o zigzag para representar carreteras y el símbolo Flowing Water para representar ríos. En los polígonos tenemos símbolos para representar parques, áreas urbanas, lagos, etc. En la siguiente ventana tenemos las opciones para definir el tamaño de los textos a nivel de jerarquías. Es decir, aquí definiremos el tamaño del título y los ítems principales de la leyenda. Podremos dar otro tamaño a las cabeceras y otro a las etiquetas finales. También definiremos el espaciado entre unas líneas y otras y entre las columnas si hay más de una. Al seleccionar Finalizar, ArcMap genera la leyenda tal y como hemos definido en los pasos anteriores. Si el resultado no nos convence y queremos hacer modificaciones, podremos abrir las propiedades de la leyenda con el botón derecho y modificarlas de nuevo. Vamos a ver un ejemplo en ArcMap de cómo agregar elementos al layout. De nuevo estamos en ArcMap, estamos en la pestaña de Layout View y vamos a ver cómo insertar, por ejemplo,
la flecha del norte, como hemos indicado, hay que ir a Insert y aquí tenemos todos los objetos que podemos agregar al layout. Podemos agregar un título, podemos agregar cualquier texto, podemos agregar textos dinámicos, ahora lo voy a mostrar. Podemos agregar cajas, líneas, podemos agregar leyendas y vamos a ver cómo agregar la flecha de norte. En este caso se nos abre el administrador de flecha de norte, vemos que tenemos diferentes modelos. Podemos seleccionar el que más nos guste o el que más nos convenga. Voy a seleccionar por ejemplo este. Y antes de darle a OK, si le doy a OK ya se va a cargar en el mapa, puedo abrir sus propiedades. Aquí que puedo modificar, por ejemplo, podemos indicar que la flecha de norte tenga la rotación del data frame, es decir, ahora mismo el norte del mapa se encuentra hacia el norte. Sin embargo, si Perú estuviese torcido, la flecha del norte se torcería con el mapa. ¿Qué podemos hacer? Mostrar siempre el norte verdadero, es decir, si Perú se encontrase torcido, la flecha norte indicaría hacia el norte. Se contradeciría, pero indicaría hacia dónde debería ser el norte. Por defecto, vamos a mostrarlo siempre con el data frame. Aquí también podemos cambiar la fuente. Podemos definir un tamaño, aunque luego lo vamos a poder modificar. Vamos a poderle poner por ejemplo 30 y también podemos modificar el color. Normalmente se utiliza un color negro, pero imaginamos que tenemos un mapa blanco o queremos quitarle importancia, entonces podemos ponerlo más plomo. Sería aplicar, aceptar y al darle OK vemos que se ha cargado como color plomo. Como digo, el tamaño finalmente lo podemos modificar como más nos guste. Vemos que cualquier elemento del mapa, este es el data frame, puede ser editado simplemente con las flechas. Haciéndolo más grande podemos desplazarlo y cambiar su posición. Igual para todos los elementos que insertemos. Si seleccionamos la flecha norte podemos modificar su posición o su tamaño cuando nos interese. A continuación vamos a ver cómo insertar una escala de texto. Vemos que tenemos también todos los modelos que nos da Esri por defecto. Por ejemplo, vamos a utilizar la de 1 igual a 1.000.000. Es una escala absoluta. Al seleccionarla podemos abrir sus propiedades. En las propiedades que podemos elegir el tipo de escala de texto y el formato. Vamos a poder elegir si es absoluta, entonces el mapa nos lo va a modificar en función de la escala que tenga este mapa, o si es relativa. Entonces vamos a poder definir las unidades de página, las unidades del mapa y la distancia que va a haber a representar. Por ejemplo, vamos a poner que muestre los kilómetros. En la etiqueta, como está en inglés y yo quiero un mapa en castellano, vamos a poner kilómetros. Podemos modificar la etiqueta. Kilómetros. Seleccionamos aplicar y vamos a ver el cambio. Unidades de medida vamos a poner centímetros y aquí vamos a ponerle también centímetros, o también le podríamos poner más sencillo cm y km. Así lo reducimos. Si le damos a aplicar vemos que aparece aquí. Y el separador vamos a poner un igual. Al aceptar seleccionamos OK y tenemos nuestra escala. Vemos que dice que 1 centímetro del mapa es igual a 80 kilómetros. Ahora decimos, vale, ¿y si imprimimos este mapa, esta escala es real? Sí. ¿Por qué? Porque esta escala está teniendo en cuenta el tamaño del mapa y la escala a la que está este mapa en el data frame. Vamos a comprobarlo. Si hacemos zoom dentro del data frame, vemos cómo la escala ha cambiado. Ahora es 1 centímetro del mapa, son 58 kilómetros. Ahora mismo, al hacer zooming, 1 centímetro del mapa equivalen a 4 kilómetros en la realidad. Si volvemos al full extent, de nuevo 1 centímetro ahora son 79 kilómetros. Vemos que esta escala es dinámica y a la hora de imprimirse, se va a imprimir representando la realidad. Así podríamos agregar cualquier elemento sobre el mapa. Por ejemplo, podríamos agregar un título y ponerle Departamentos de Perú. Se agregaría arriba.
Los textos dinámicos lo que permiten es que se modifican en función de lo que se esté mostrando, es decir, por ejemplo, current date. Si agregamos current date, vemos que ahora mismo aparece la fecha en la que estoy insertándolo. ¿Qué nos permite este current date? Que si yo guardo esta plantilla como una template, el día que la abra mañana o la abra el mes que viene o la abra en 2 años, esta fecha se me va a actualizar y no voy a tener que introducir a mano la fecha. Esa es una de las ventajas. Aquí podríamos agregar la leyenda. Hemos visto en la teoría cómo hacerlo y vamos a hacer a continuación un ejercicio sobre la leyenda, por eso ahora mismo no lo voy a mostrar. También podríamos agregar imágenes, agregar objetos. Dentro de los objetos podemos agregar, por ejemplo, es muy común agregar tablas de Excel que den información de los datos. Podemos agregar la escala de barras, etc. Con esto damos por terminada la teoría de la 17ª sesión del curso. Muchas gracias y continuamos con los ejercicios.